Gracias por estar acá en el penúltimo día de este gran evento. Hace 10 años que inició el seminario y después de la pandemia pudo fortalecerse aún más. Y estoy muy contento de poder estar con todas y con todos ustedes. Quisiera iniciar la mesa Ciencias Médicas y Eugenesia y presentar a nuestro primer ponente, José Luis Alcocer Maldonado, con la ponencia titulada Historia de la lobotomía frontal y su influencia en México. Les recuerdo a los ponentes que solamente contamos con 20 minutos y al público que tenemos un tiempo muy contado para poder realizar algunas preguntas. Gracias a todas y a todos por estar, por seguirnos en las transmisiones. Muchas gracias. La presentación. La presentación. Sí, su presentación por la... Pero todavía no se ve aquí con la pantalla. ¿Listo? ¿No dice eso? No, todavía no. Ahora sí. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por haber aceptado nuestra presentación. Yo soy neurocirujano, trabajo en la ciudad de León y llevo algunos años, 40, dedicándome a la historia de la medicina. Aunado a la doctora Elena Guardes, la cual es maestra en la historia de la medicina, y tenemos acá un diplomado ya de 18 años en la ciudad de León. Mi tema va a ser la historia de la lobotomía frontal y su influencia en México. Únicamente como antecedente quiero definirles a ustedes lo que es una leucotomía frontal o lobotomía frontal, que consiste en introducir un instrumento cortante en la parte frontal y cortar las fibras que vienen del tálamo hacia el lóbulo frontal. Es muy importante esta relación de fibras porque el lóbulo frontal prácticamente está interconectado y funciona totalmente con la relación al tálamo. Aquí vemos una resonancia en el lado izquierdo de su pantalla. Es una resonancia ya de un paciente que se lobotomizó hace muchos años, donde se ve claramente cómo se destruyen las fibras. Y en el lado derecho son dos técnicas que se han empleado para la lobotomía frontal. Como antecedente, nada más mencionarles que el lóbulo frontal, que es el lóbulo ejecutor de las actividades de la función en el ser humano, tiene dos porciones anatómicas, que es la dorsolateral y la órbito frontal. Esto nos permite el estudio del mismo lóbulo frontal, que es diferente el funcionamiento de uno y otro, pero lo principal, cuando se lesiona una de estas zonas, los síndromes que le van a presentar son muy característicos. En la región orbitofrontal, cuando se lesiona, nos va a producir una lesión de característica de moria. El paciente va a estar muy descontrolado, es un paciente que no va a hacer caso de las condiciones sociales. O sea, por ejemplo, se orina donde sea, pasa una mujer y le da una nalgada y vive muy feliz y descontrolado. Todo lo contrario de la dorsolateral. La lesión en la región dorsolateral produce una depresión profunda, ¿verdad?, que es su característica clínica. ¿Cómo analizamos o cómo supimos esto? Sabemos que en el transcurso del análisis neurológico las lesiones son las que nos han permitido establecer diagnósticos. Y la más famosa de ellas es Piñar Gaze, el cual era un trabajador ferrocarrilero que usó esta barra que trae en la mano, la metió por parte en la dinamita, explotó y antes de que diera tiempo no se quitó y le atravesó el lóbulo frontal junto con la órbita. Y este hombre, que era muy trabajador, muy responsable de su familia, después de la lesión, porque sobrevivió, pues inconcebible, sobrevive y su actitud fue totalmente contraria, ya no le importaba nada.
corrieron y lógicamente su evolución fue muy mala. Y así sucesivamente los tumores nos han permitido ir señalando la presencia de los diversos síndromes del lóbulo frontal. Bien, aquí tenemos el inicio de la psicocirugía. La palabra psicocirugía surge por Edgar Moniz. En esa época no se llamaba así. En 1888, el doctor Buckelhart lleva a cabo un primer procedimiento en 6 pacientes. Hace lo que conocemos como topectomía, quita pedazos de corteza del lóbulo frontal. Al quitarlos, ve la evolución y ya lo presenta el Congreso Mundial de Berlín en 1890. No le hacen caso, pasa totalmente desapercibido, pero es realmente donde se origina un tratamiento psicoquirúrgico para problemas de carácter mental. Después el doctor Cruzet, este hombre nos va a hacer realmente lo que es una lobotomía en pacientes ya muy claramente maníaco-depresivos. Él hace 14 lobotomías y reporta sus resultados, tampoco se le va a hacer mucho caso. Les fue muy bien a estos pacientes buscando la publicación. Es muy importante este antecedente, el estado de la psiquiatría, cómo estaban los pacientes psiquiátricos antes de que aparece la metoclopramida, o sea, algún medicamento que sirviera para algo. Antes hay una serie de tratamientos que se van proponiendo como lavado matutino de agua helada, por ejemplo, estas sillas giratorias permanentes, todo ello con algún tipo de fundamento, y empieza la mareoterapia, que es producir fiebres muy intensas, pacientes que sufren de malaria, psicóticos, los infectan y se ve que les va bien. Dentro de esas terapias viene la incompatibilidad. Cuando hay crisis convulsiva, los pacientes psiquiátricos o psicóticos se mejoran por las convulsiones. Entonces viene todo el enfoque del cardiosol para producir crisis convulsivas tan severas que producían fracturas. El choque insulínico, la hipoglicemia, que secretariamente relacionaba crisis convulsivas. Y por último, las terapias de electrochoque, que todas estas en la actualidad siguen utilizando. Y por supuesto, las terapias psicoanalíticas, que juegan aquí un papel no tan importante, porque se refiere a trastornos de pacientes de carácter conductual no tan profundo como es de los pacientes esquizofrénicos. En el segundo congreso de neurología, que se dedica al lóbulo frontal exclusivamente, hay una serie de presentaciones sobre el lóbulo frontal, pero una de las más importantes es esta, donde John Fulton, que es neurofisiólogo de la Universidad de Yale, lleva a sus 2 changuitos, a Lucy y Becky. A ellos les hizo lobotomía frontal, pero para analizar la memoria, no para ver si pasaba algún tipo de cambio conductual. Y se da cuenta que era Lucy, que era muy enojona y muy agresiva, se mejora completamente esta característica y lo menciona en este congreso. Y de ahí viene o surge la idea de que quitando la conexión del lóbulo frontal con el tálamo, los pacientes van a mejorar de estos cuadros psicóticos agudos. Ahí estaba Edgar Moniz, este personaje que lleva todo el impulso de las lobotomías. En el año que nació, él hace la primera leucotomía humana en el Hospital Santa María de Lisboa, junto con Pedro Almeida Lima. Edgar Moniz se supone neurocirujano, pero nunca operó porque tenía un problema tóxico, y el que realmente siempre hizo los procedimientos fue Almeida Lima, que fue un neurocirujano, que hizo tanto la técnica como los procedimientos. En 4 meses hizo 20 pacientes, reportó 35% de los pacientes lobotomizados mejoró y otros 35% solo parcialmente. Dentro de los efectos secundarios graves, incontinencia, apatía, desorientación. Y él es el que promueve la realización de leucotomías en todo el mundo con la generalización del procedimiento. Quiero mencionarles que Edgar Moniz, años antes, hizo estudios experimentales de la angiografía cerebral. De hecho, él es el padre de la angiografía cerebral, lo que propuso que le dieran un premio Nobel por la angiografía en 2 ocasiones, pero se lo dieron. Pero este trabajo lo hizo muy bien. Empezó con perros a hacer la angiografía, después de perros en el cadáver, y después lo llevó al ser humano. Resulta que aquí, en el proceso de las lobotomías, no hizo el mismo sistema, no hizo el mismo seguimiento, y todo les iba muy bien. Bien, aquí tienen ustedes a Almeida y Lima con la técnica quirúrgica de él, metiendo un bisturí cortante, que es el de arriba. Hay otros 2 personajes que son fundamentales a nivel mundial.
que van a ser Walter Jackson, Friedman y Watts. Watts, neurocirujano, Friedman nunca fue neurocirujano. Ellos hacen los procedimientos y son los que le dan mayor auge. El 4 de septiembre de 1976 se hace la primera lobotomía en Estados Unidos. Y eso es rápidamente sobre Friedman, que es un monstruo posteriormente. Este hombre, no siendo neurocirujano, se pone a hacer lobotomías y manda por un tubo al neurocirujano que le ayuda. Y él empieza a meter un picayelos a través de la órbita y a destruir las fibras frontales. Ahí lo ven, sin guantes, sin asepsia, sin nada. Hizo miles de intervenciones, pero él no tuvo la culpa, sino que los periódicos de esa época decían que era un ángel, que estaba resolviendo todos los problemas de carácter psiquiátrico de una forma muy adecuada. Llegó a hacer 3.500 casos de lobotomías. Bien, Edward Moniz va a recibir el premio Nobel por su trabajo de la lobotomía frontal en 1949. Como sabemos, después va a tener mucha controversia que no es fundamentada. Esos son uno de los resultados de los muchos publicados. De 618 casos en Estados Unidos y Canadá, vemos cuántos quedaron sanos con mejoría y 277 que quedaron sin recurridos. Ese es un cerebro lobotomizado para que vean ustedes la lesión que se ocasionaba. En otros países tenemos en Estados Unidos prácticamente entre 40 y 60 mil lobotomías se hicieron, Reino Unido 17.000, Escandinavia 200 en Italia, la Unión Soviética quedaron prohibidas y lo mismo que en Alemania, nunca permitieron que se hiciera. En México, aquí inició la práctica con el Hospital de la Castañeda, el cual todos saben que lo inauguró Porfirio Díaz en 1910 y tenía una capacidad para 1.500 pacientes, llegó a tener 3.000. Entonces quiero que ustedes se aboquen a esta época, ¿por qué se usó la lobotomía? Todos esos pacientes estaban ahí mal cuidados, mal alimentados, sucios, caminando por todos lados y no tenían forma terapéutica de tratarlos. Entonces el impacto de Edgar Moniz ante la sociedad médica sí fue muy grande porque dice, oye, ya nos vamos a curar. Ese es el evento histórico de ese periodo. Y la primera lobotomía hecha en México fue propuesta por el doctor Salazar y Viniega en un paciente esquizofrénico. Él le dice al doctor Clemente Robles que si le hacen la lobotomía. Y en 1942 le hacen la lobotomía a esta paciente y le va muy bien. Nos mencionan que les va muy bien. Quiero mencionar que don Clemente Robles es uno de los cirujanos más importantes del país. Él tiene un lema: toda cirugía, aunque sea muy difícil, pero resuelve el problema de los pacientes, la hacemos. Hacer una lobotomía para el doctor Clemente Robles no era nada técnicamente difícil. Él hizo cirugía de corazón, fue el primero que ligó un conducto arterioso y el primero que operó una válvula mitral con el dedo. O sea que además se dedicaba a eso. Y les pongo aquí nada más algunas de sus revisiones bibliográficas. Cuando él hace la lobotomía, él tenía ya una publicación de 100 casos de tumores cerebrales operados. Y don Clemente, únicamente para hacerle su reconocimiento, es el que inicia el tratamiento de la cisticercosis cerebral, que era una plaga hace algunos años en el país, con el tratamiento de plástico arterial. En la quinta asamblea de cirujanos en México, en 1942, estos doctores, Guillermo Campoyo Núñez, Esparza Espinosa y Onet, presentaron los resultados de las lobotomías frontales. Aquí vemos. El doctor Andrés Esparza Espinosa, son 10 pacientes los que va a presentar en ese congreso. Se les hizo la lobotomía frontal bilateral, nos va a describir su técnica quirúrgica, que hizo algunas variaciones, y lo más importante, nos va a hacer las historias clínicas, los diagnósticos, las técnicas y sus fotografías de los mismos pacientes. Aquí vemos el artículo. Esos son los 10 casos. Los pongo aquí porque es interesante. Si se fijan, eso es parte de la historia clínica nada más. Son pacientes 40, 30, etcétera, todos son, acuérdense que la mortalidad era diferente, la mayoría son solteros y todos vienen con su diagnóstico: esquizofrenia hebefrénica, esquizofrenia catatónica, esquizofrenia, prácticamente todos los pacientes, a diferencia de otras estadísticas, son pacientes con esquizofrenia. Aquí vemos catatónica y otras más. Y vean, tiene remisión completa, notable mejoría, remisión clínica parcial,
mejoría total, uno que no hubo mejoría, y prácticamente el porcentaje de mejoría es muy alto de los pacientes que se manejaron. Vemos las fotografías de los pacientes antes y después, y vean los casos como nos describen cada uno de ellos. En las técnicas de lobotomía lo único que cambió, siguen la misma técnica de Almeida, prácticamente, y de Fritz. Cambian las angulaciones, la colocación de los trépanos, y utiliza un marco estereotáxico prácticamente para que siempre entre la hoja en una porción igual y corte siempre las mismas características del lóbulo frontal, es lo que nos señalan estas diapositivas. Bien, estas imágenes ven ustedes lo que se cortaba de los lóbulos frontales, la zona donde hay que colocar los trépanos. Y aquí vemos uno de los casos que fallecieron, cómo se corroboraba que tenían bien los cortes. Se les inyectaba limpiodol para ver que realmente se hubieran hecho los cortes respectivos. Esas son las conclusiones de la leucotomía frontal bilateral del doctor Andrés Esparza. Él decía que existen en México 3.691 enfermos mentales. Recordamos que en Estados Unidos había 450.000. Refiere que en el caso de la cirugía, el 98% van a sobrevivir. De este 98%, el 51% presenta una remisión en sus síntomas y pueden ser dados de alta. El 3.5% no presentan cambios y, lo más importante, se van a liberar los manicomios en el beneficio de la atención que reciben los alienados dentro de las instituciones públicas. Él nos dice que si hacemos toda la leucotomía todos, prácticamente va a haber una mejoría completa. Quiero hacer un comentario nada más. Dentro de los manicomios, como la Castañeda y en Estados Unidos, igual los diagnósticos eran muchos. Muchos pacientes tenían problemas psiquiátricos, pero muchos eran pacientes con problemas neurológicos, tumores, cisticercos. La sífilis representaba un porcentaje altísimo, el alcoholismo y el uso de otras drogas también. O sea, el diagnóstico era múltiple de pacientes hospitalizados en los hospitales psiquiátricos. Bien, otro caso que es muy interesante, el doctor Manuel Guevara Oropesa presenta su trabajo de ingreso como académico en la sección de neurología y psiquiatría con el tema Consideraciones en la lobotomía prefrontal, la lobotomía prefrontal como tratamiento en psiquiatría, y presenta el caso de la señora que ven ustedes ahí de 67 años de edad con diagnóstico de melancolía ansiosa y neurosis obsesiva. Se hace una cirugía orbitofrontal con técnica de Freeman-Ewalds, y lo más interesante es que la cirugía la hace el doctor Sixto Sobrador Alejandro, ¿sí? Con muy buena evolución al paciente. Él hace todo un desarrollo de la lobotomía frontal en su presentación de trabajo, pero lo interesante, este neurocirujano que ven ustedes aquí, Sixto Sobrador Alejandro, estuvo 4 años trabajando en México en el Hospital Español, y después se va a España y es uno de los principales neurocirujanos de la que hizo escuela en España. Conocido mundialmente. Estuve aquí con nosotros 4 años, habrá que ver por qué ando por aquí. Y otro dato interesante, el 11 de septiembre de 1947 está descrito en el asilo de Champoy, un hospital psiquiátrico, el doctor Manuel Velasco Suárez practica una lobotomía frontal a un paciente masculino de 33 años. Este paciente mató a su papá y a su mamá. Dicen que le hizo la lobotomía, quedó muy adaptable y ya operaba en todas las actividades de los hospitales. Y después se refiere que operó a otros 2 pacientes más. El doctor Velasco Suárez, saben ustedes que es más conocido por político, neuroquirúrgico, fundador del Instituto Nacional de Neurocirugía. Bien, para terminar, prácticamente la lobotomía enfrenta críticas por su falta de rigor científico y ética y los efectos imprevisibles y graves consecuencias de los pacientes. La neuroquímica y la aparición de la clorpromacina. Cuando aparece la clorpromacina realmente es un medicamento que cambia toda la función de los pacientes psiquiátricos. Este empieza a usarse realmente en el 54 aquí en México. Y para terminar, mundialmente se hicieron 70.000 lobotomías con una mortalidad de 7%. Los últimos procedimientos fueron en los años de 1970. Y esta cirugía pasa a la Unión por otros antipsicóticos. Y en 1973 el Congreso de Neurocirugía la declara como algo de novedad. Y para terminar, quiero decirles que prácticamente las chicos de neurocirugía no se operan. Todavía en México se hicieron algunos casos para patologías como bulimia y algunos casos no reversibles
siguiendo todos estos aspectos parecidos a los de la MOMIS. Muy bien, muchas gracias.